Bueno, también tenemos el tema de la concepción de la muerte y de la inmortalidad. Ustedes van a oír con mucha frecuencia que morimos y el sufrimiento y el dolor es a causa del pecado. Eso lo van a oír constantemente. Entonces, aquí es donde ustedes van a encontrar ese sentido, ¿verdad? Es muy importante, dice aquí, la presente reflexión sapiencial se encuentra relacionada con la realidad de la muerte y sus perspectivas escatológicas. O sea, ¿qué va a pasar cuando nos muramos? ¿A dónde es la escatología? Después de la muerte, ¿qué pasa? Y entonces aquí vienen enseñanzas de los proverbios, de lo que es la existencia. Hoy es un poco el Evangelio de Lucas tira un poquito a esa sabiduría hoy, ¿verdad? Aquel hombre rico, que bueno, no rico, es un hombre que hizo muy bien su trabajo y entonces adquirió mucha riqueza. Va, está bueno. Ah, no, si me hay un montón de cositas. Ya mañana. Va, pues, Dios, pues. Que se ve que ahí hay que entrar al texto un poquito más profundo, ¿verdad? Porque él no tiene con quién hablar, habla consigo mismo, ¿verdad? Bueno, ¿qué haré? Ya tengo tanta riqueza y puedo ya estar tranquilo y no trabajar. Voy a botar todos mis hilos, voy a hacer unos más grandes y así pasaré tranquilo. Entonces, el tema de la sabiduría está ahí, en ese texto de hoy. Insensato, hoy mismo vas a morir y para quién va a ser todo lo que has hecho. Entonces, el no tener la capacidad de conocer nuestros límites, de no saber, básicamente es eso, ¿dónde están nuestros límites, verdad? Y entonces, cuando no sabemos dónde están nuestros límites, pues siempre los sobrepasamos. Ahí empieza el pecado de origen. De todos estos árboles pueden comer menos de este, hay un límite. Está todo, pero aquí este es un límite. Y lo único que nos toca es respetar el límite. Entonces es un error cuando la gente dice, sí, por culpa de Adán y Eva, nosotros lo que... No, no es por culpa de... nosotros somos Adán y Eva. Nosotros somos esa realidad humana que no sabe respetar límites. Y por no respetar límites, pues ya saben ustedes dónde vivimos. Y es lo que pasaba con los exilios y todo lo que le pasó a Israel. No respetaba sus límites, caía y caía en el mismo error siempre. Bueno, entonces ya van entrando. ¿Van conmigo o no van conmigo? ¿Sí van? Sí. Ok. Entonces entramos a la literatura lírica, que así se va a llamar los salmos. Y ustedes van a encontrar en su Biblia, y esto lo tienen en la página 79, un cuadrito, donde tienen los números de los salmos del Talmud y los de la Biblia griega de los 70. El Talmud es la Torá en griego, ¿verdad? O sea que es pues la escritura hebrea. O sea, es la Torá hebrea, está escrito en hebreo. Y los 70 fueron 70 sabios, porque otra vez venimos con el tema de los profetas. Acuérdense que los exilios se fueron, vinieron. Entonces, muchos judíos se quedó en la diáspora. ¿Qué quiere decir en la diáspora? Fuera de Palestina. Pues estos querían seguir siendo judíos, eran judíos, seguían siendo monoteístas. Entonces lo que pasó es que tradujeron la Biblia al griego, ¿verdad? Esa traducción la hicieron 70 sabios, por eso se llama la de los 70, porque eran los 70 sabios. Y esa se llama la traducción o la Biblia helenística o Alejandría, porque fue en Alejandría donde se reunieron estos sabios.
Entonces es la helenística, o sea, la griega, mientras que el Talmud es en hebreo. Entonces, cuando ustedes encuentren numerales pares, es porque van a encontrar que en el Talmud tienen tal número y en la griega tienen otro número. A veces no van a encontrar ese par, entonces se van a dar cuenta que solo está en la griega. No, porque la griega tiene todas los de los hebreos y más, ¿verdad? En cambio, no van a encontrar en el Talmud, no van a encontrar una griega. Sí tiene su lógica, ¿verdad? Puesto que fueron ellos los que tradujeron, pero ya desen cuenta esto. No es que ellos se inventaron, ellos habían enriquecido su sabiduría. ¿Cómo la habían enriquecido? Por todos esos contactos culturales. ¿Sí se dan cuenta? Lo importante de ubicar el contexto para darse cuenta que esto no es por errores literarios o que no entendemos. Posiblemente en el momentito no lo entendemos porque no lo sabemos. Bueno, aquí lo tienen, esa explicación que se los di, lo tienen en la página 75, 76, y aquí están las dos versiones, antiguas y modernas, el texto masorético, todo eso yo se los di así como muy sintetizado, ¿verdad? Pero ahí está desarrollado. Y aquí viene lo de la numeración en la página 79. Ahora, esto es bien importante y sobre todo es muy importante cuando en estos grupos de formación hay lectores en la misa, porque significa que usted tiene que leer de acuerdo a lo que está leyendo. Si es un himno, tiene que leerlo como himno. Si es un poema, tiene que leerlo como poema. Los lectores no es que van a leer un trozo, sino que ellos van a proclamar algo que primero están entendiendo. Entonces, esto tiene que ver con cómo está desarrollado la estructura y las características de los salmos. He de decirles primero de que son 150 salmos. Como en la antigüedad ya cristiana, mucha gente no sabía leer ni escribir, en lugar de la oración de los salmos, ¿qué creen que tienen? ¿Qué tiene 150 reflexiones? El rosario, con misterios de 5. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí dice que los salmos, esto está en la página 80, son 5 libros y son 5 colecciones menores. El Salterio ostenta una estructura bastante evidente en 5 libros. O sea, tiene 5 formas distintas de salmos. No son iguales todos los salmos. ¿Sí me comprenden? Aquí lo tienen en la página 80. Y aquí tienen de dónde a dónde va cada grupo. Se va a llamar libro 1, libro 2, libro 3, libro 4 y libro 5. Aquí tienen el contenido de los libros en la página 82. Dice, el libro 1, Salmo del 1 al 41. ¿Van conmigo ahí en sus fotocopias? Ok. Página 82. Colección que se dedica a David. Mayormente se le da el hecho de que lo hubiera escrito. Comprende salmos de súplica o de lamentación, aunque también oraciones de acción de gracias por la salvación experimentada y de confianza en el Señor. En este libro se suelen distinguir 4 colecciones parciales identificables. Quiere decir que este es un libro, pero aparte de eso, hay en él 4 diferentes formas de salmo, y ahí tienen los números para que ustedes los vayan viendo. Luego está el libro 2, que viene del Salmo 42 al 72. Estos salmos aluden al culto y al templo. Entre ellos se encuentran diversos salmos atribuidos a los hijos de Coré. Estos nombres no les son conocidos. Les dejo de trabajo que los investiguen quiénes son. Y ahí están los números.
También se le atribuyen a los hijos de Coré otros números de salmos, y ahí están también, que son considerados muy bellos dentro del Salterio. Gran amor al templo, solemnidades litúrgicas en Jerusalén, bueno, y algunos salmos para David, sobre todo el Salmo 51, que ustedes han oído siempre, el Mísera, que dice que es pues David en el momento de conocer su pecado, ¿verdad? Entonces, ya se dan cuenta ahí que en esos salmos hay diferentes géneros literarios, ¿sí se fijan? Muchos. Prácticamente aquí ya llevamos casi 7. También están lamentaciones, acciones de gracias y salmos de esperanza. No es raro que en un mismo salmo se dé, por ejemplo, empiece de una manera imprecatoria. Busquen esa palabra, por favor. Busquen qué significa la palabra imprecatoria. Y que luego en el desarrollo del salmo, como que la persona va razonando y comprendiendo las cosas y las va solucionando y termina como en una alabanza. Eso puede pasar en un mismo salmo. Se pueden dar las dos formas. Luego está el libro 3. Comprende salmos de carácter prevalentemente didáctico y de índole moral. Luego el libro 4, predominantemente los salmos sin título, también llamados huérfanos, y posiblemente todos estos son tomados de las culturas de las que ha ido sacando Israel sabiduría. Algunas mencionan a Moisés, otras a David, en fin. Y luego el libro 5, por último, se encuentra una segunda serie de salmos como aleluyas, o sea, de alabanza, entre los que destaca el gran Jalel, ¿verdad? Que es el salmos del 103 al 118. Solemnidades litúrgicas. Aquí en la página 84 tienen ese cuadrito. ¿Ya lo vieron? Con lo que yo les acabo de decir, ahí lo tienen sintetizado. Tomarlo en cuenta, porque eso significa que ustedes tienen que darle la tonalidad a cada salmo, a cada lectura. Ya ven entonces que hay una gran diversidad de formas literarias en los textos bíblicos, lo cual significa que usted no puede leer así de corrido. No puede hacerlo, porque si lo hace así de corrido pierde el sentido de lo que está leyendo. Incluso un salmo no puede empezar del versículo 1 al 30 así de un solo jalón. Se tiene que ir dándole la tonalidad y dándose cuenta de qué se trata. La formación del salterio entonces tampoco se dio de un día para otro, ya se dieron cuenta, ¿verdad? Sino fue toda esa recopilación de toda esa experiencia de Israel, ya tanto en el desierto, ya en parte en Egipto, cuando entra en Canaán, en los temas del exilio, lo que ha ido pues él aprendiendo. Y a esa situación histórica y literaria se le llama el Sitz im Leben. Esa es una palabra alemana y significa que es su verdadera realidad del texto, el verdadero sentido del texto. Entonces, cuando usted va a estudiar la Biblia, usted va a utilizar primero una hermenéutica. ¿Qué es una hermenéutica? Pues es la ciencia que estudia todo libro literario, todo libro pues escrito, todo, desde la Biblia hasta el Quijote, hasta cualquier otra cosa. Y en esa hermenéutica le va dando reglas para que usted vaya entendiendo qué clase de literatura está leyendo. Eso para ubicar el texto. Pero luego usted quiere ubicar el sentido de cada párrafo. Eso se llama exégesis. Y todo eso le va a dar el Sitz im Leben. O sea, el sentido real del texto. Eso es muy importante, porque si no, usted no entiende eso, usted hace decir al texto lo que el texto no quiere decir.
Porque el texto, usted le puede dar la interpretación que quiera, la que quiera. Por ejemplo, si usted cree en extraterrestres, usted puede decir claramente que en el texto bíblico hay extraterrestres. Aquellos personajes que aparecieron, que estaban Abraham en su tienda, que eran 3, que no se sabe, porque de repente dice que es Dios, de repente son ángeles, no se sabe ni qué son. Usted puede decir, son extraterrestres que se les aparecieron ahí. Puede decir eso perfectamente, usted puede interpretar de esa manera. También puede decir que Jesús es gay, puede decir que Jesús se casó con María Magdalena. Usted puede decir todo eso, porque el texto se lo puede permitir, si usted lo interpreta superficialmente. De ahí que todas esas sectas tienen tantas interpretaciones y van a salir muchas más, porque cada quien lo va a interpretar como quiera. De ahí que el catolicismo tuvo tanto tiempo de no dejarnos leer la Biblia. Por ese problema, porque hay que tener ese conocimiento de que el texto no bajó del cielo, sino que el texto tiene una raíz humana. Y eso ya lo vimos en el tema de los profetas. Y lo mismo estamos viendo aquí, y lo mismo se ve en los evangelios, y lo mismo se ve en el Pentateuco. Es todo un proceso de recopilación humana, con una sabiduría y una revelación de Dios, sí, y por eso entran en el canon. ¿Van conmigo o no van? ¿Van? Sí, Betsy. Ok. Entonces tenemos los títulos de los salmos. Dense en cuenta que la Biblia hebrea no tiene ni títulos, ni números, ni nada, ¿verdad? Porque acuérdense, primero está escrito de derecha para izquierda, tiene otra forma de escritura, y entonces no va en esta manera. Es ya la traducción griega la que ya va a tener pues cierta títulos, subtítulos, capítulos, números. Acuérdense, ellos tenían rollos, ¿verdad? Rollos. Y entonces, todavía en el tiempo de Jesús, dice Jesús desdobla el rollo, ¿verdad? Desenrolla el rollo cuando lee Isaías. Ok. Entonces, todo eso lo tienen aquí en la página 87. Y en todas esta página les van dando las indicaciones de carácter literario, de carácter musical. Se dan cuenta que por eso los salmos en la liturgia se cantan, ¿verdad? Y cuando es la liturgia de las horas, dice, se hacen en 2 coros, se hacen un solo coro, porque aunque no sea cantado, va teniendo un signo de que no se puede hacer solo individualmente. Voy a hacer la liturgia solo, no funciona así. No pueden funcionar así. Yo no sé si ustedes en el colegio alguna vez les hicieron recitar el himno nacional de Guatemala, recitarlo. Nunca. Bueno, a nosotros sí nos hacían recitar el himno y era algo sumamente difícil, porque uno se los había cantado, pero recitar no lo sabía. Y para poderlo oír, cuando uno empezaba a cantarlo, uno empezaba a recordar la canción. Lo mismo pasa con los salmos. O sea, pero al revés. Nosotros no le sabemos la música. Nosotros lo hacemos hablado. Pero cuando se le pone una música, no sé si han oído algunos salmos con música, son preciosos, uno dice, porque la música le da otro sentido. No sé si lo han experimentado, pero así pasa. Entonces, ese es el carácter musical. También hay indicaciones litúrgicas y los títulos están ubicados en grupos de acuerdo a las circunstancias históricas. También tenemos que los salmos tienen una dimensión poética. ¿Por qué? Porque forman como un estribillo. Por eso, si ustedes ven en el salmo responsorial, se lee como una cuarteta, por decir así, y luego un estribillo. Y ese estribillo se repite. ¿Sí se fijan? Ese sentido de repetición y estribillo, ¿verdad? De paralelismo.
tiene efectos sonoros, recursos estilísticos, imágenes y símbolos. Bueno, todo eso está formado por los salmos. Desde esa perspectiva, entonces, viendo esas generalidades, ya vamos a descubrir que hay todo tipo de salmos. Pero quiero ver, estoy buscando un cuadrito para hacerlo más sintético. No sé si ya lo pasé, creo que no, pero no lo encuentro aquí. Recuerdo un cuadrito. No hemos pasado otro cuadrito, o sí ya pasamos un cuadrito. Ok, no lo encuentro. Hay otro cuadrito donde va ubicando los salmos, cómo se desarrollan, ¿verdad? Himnos, por ejemplo. Por ejemplo, el Magnificat es un himno, el Benedictus es un que eso está en el Nuevo Testamento, pero también se encuentran en los salmos del Salterio. Aquí en la página 100 les dan un modelo de himno. Okay. Aquí tienen otro también. Luego están los salmos de realeza de Yahvé, donde se exhorta a Yahvé como el Señor del universo, ¿verdad? Como el ser creador de todo cuanto existe. Esos salmos tienen un ritmo solemne y triunfal. De hecho, por eso, pues pegó tanto, digamos, el canto gregoriano, porque le daba ese impacto y le daba impacto en esas basílicas, con esas cúpulas, con esos vitrales donde entraban los colores. Todo ese arte, la única finalidad y objetivo era provocar el sentimiento de elevación a ese Dios, a ese ser. Y de hecho lo lograba. Cosa que se perdió cuando entraron las guitarras eléctricas, pero bueno, eso iba con la modernidad. También los cantos de Sión. Saben que Sión es Jerusalén, ¿verdad? Sí lo saben. ¿Sí? Cantos a Jerusalén. Por ejemplo, qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa de... En ese se nota, es un canto de peregrinación. O sea, la gente va hacia Jerusalén, va subiendo a Jerusalén, al monte santo de Sión, va subiendo y van cantando himnos. Y esos hay varios como ese, no es el único. También tenemos penitenciales y salmos de confianza, oración de súplica en el Antiguo Testamento. Y tenemos oración de súplica individual y comunal, o sea, comunitaria. Entonces, cuando es individual, dice, los salmos de súplica o lamentación individual constituyen numéricamente la categoría más consistente, alrededor de 1/3 del salterio. O sea, hay muchos de oración individual, pero también hay otros que es la súplica dirigida a Dios por un problema nacional, por ejemplo, una epidemia, una guerra, una pandemia. Por ejemplo, en esta página 108 van a encontrar 2 temas importantes. Uno, vamos a ver que los salmos de súplica que están recitados por Jesús o que están presentes en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en la cruz, Jesús diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando uno no entiende que Jesús está orando ahí, o sea, está orando con los salmos, pues uno dice, bueno, perdió la fe, ¿verdad? Perdió la fe porque ya dijo que Dios lo está abandonando y a saber qué pasó ahí. Pero no, aquí resulta que es Jesús utilizando el salmo, ¿verdad? La oración de Jesús con el Padre, revelándose de una forma nueva y única en el misterio de amor de Dios hacia los hombres, recordando las expresiones más conocidas. Ahora mi alma está turbada en Getsemaní, ¿verdad? Ahora mi alma está turbada.
Oren conmigo. Eso lo encuentran en Mateo y lo encuentran en el Salmo 6:9. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Salmo 22 y está en Mateo 27. Así pueden encontrar ustedes, eso está en la página 108. Hay salmos penitenciales. Estos salmos, dice, de súplica individual, existen 7 salmos, ¿verdad? A los que la tradición eclesial ha designado como salmos penitenciales, que se utilizan ahorita para Adviento y para la Cuaresma, ¿verdad? También tenemos de súplica colectiva, que era lo que hablábamos, salmos en los que se invocan la ayuda divina para la comunidad, ¿verdad? Una comunidad que está afligida por los males, por las angustias de guerras, epidemias, sequías, malas cosechas. Por ejemplo, el Salmo 80 es un ejemplo de eso. También tenemos salmos de confianza. El Salmo 23 de abandono necesita que lo lean con atención. ¿Saben que el Salmo 23 es el Señor es mi pastor? ¿Saben ustedes qué es ese? Entonces, fíjense, es un salmo de abandono, de confianza filial. O sea, ese no lo puede rezar cualquiera. No, porque imagínense, el Señor es mi pastor, nada me falta. Aunque camine por valles oscuras, yo no tengo miedo. ¿Quién puede decir eso? ¿Quién puede decir eso? Es también como el otro salmo que dice, ¿quién puede entrar a tu sagrario? El hombre de manos libres y de puro corazón, solo Jesús puede entrar, porque ¿quién más? Ni el Papa, creo yo. Bueno, también hay salmos de acción de gracias, que esos son más fáciles de darse cuenta, ¿verdad? Los salmos reales, el Salmo 2, que es la máxima expresión de los salmos reales, el Salmo 2. Y en esos salmos reales también hay en el Nuevo Testamento. También hay salmos sapienciales, como para meditarlos. Por ejemplo, el Salmo 1, que parece que se puso así al principio, como la puertecita, como la llavecita de todo el salterio. Dichoso el hombre que no sigue. Ahora, fíjense, quiero que observen este salmo. Si yo les hiciera exámenes, yo les haría desde esta perspectiva. Vean, pues, solo una prueba del examen. Van a ver el texto y lo van a analizar. Dichoso el hombre que no sigue el consejo del impío, ni se detiene en la senda de pecadores, ni toma asiento con los farsantes, sino que se complace en la ley de Yahvé. Y noche y día medita en su ley. Es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y no se marchitan sus hojas cuanto hace próspera. No así los impíos, no así, son como el polvo que dispersa el viento. Por ello, los impíos no resistirán en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos, porque Yahvé conoce el camino de los justos, mientras el de los impíos acaba en la perdición. A ver, un análisis así rapidito. ¿Cómo está ese salmo? ¿Qué es ese salmo? ¿Alguien que me diga? Porque se nos va a acabar el tiempo y todavía nos faltan 20 páginas. Para mí es un salmo de sabiduría. Pero no es un salmo cristiano. Ajá. Dice que una vez yo no estaba. ¿Cómo? No sé. No le oigo, Karina. No le oigo a Karina. Va, pero fíjense una cosa. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni se detiene en la senda de los pecadores. ¿Qué hizo Jesús? ¿Se detuvo en la senda de los pecadores, sí o no? Ok.
ni toma asiento con los farsantes. Comió con todos ellos Jesús, ¿ok? Sino que se complace en la ley de Yahvé. ¿Cuántas veces dice, Moisés dijo, pero yo les digo? No se complacía él. Es cierto, no la venía a anular, pero venía a darle sentido. Ok. Cuando uno no comprende que este texto está en la Biblia, es el Antiguo Testamento, pero ahí no está Jesús, porque Jesús viene a iluminar y a darle sentido a la palabra. Entonces, cuando digo, no, es que ahí lo dice en la Biblia, ahí yo perdí el contexto histórico, literario y de todos los contextos. Ya los perdí, le estoy dando una interpretación fundamentalista. ¿Qué hice entonces? Perdí porque saqué el texto de contexto. Y entonces es cuando yo digo, es que yo no entiendo, porque Jesús enseña una cosa y en el Antiguo Testamento está otra. Claro que no va a entender, por supuesto. Porque eso mismo pasó con los fariseos, no le entendieron. También con los escribas no le entendieron, porque le daban una interpretación literal. Bueno, también hay salmos históricos, salmos de peregrinaje, que ya hablamos, litúrgicos, acrósticos, esto era lo que les decía en la página 125, requisitorios o de juicio. En estos requisitorios también están los imprecatorios. Por favor, leer esta página 124, 125 para iluminarlas. Y muy importante, por favor, que me lean la página 126, 27, 28, 29, y ahí acabamos el libro de los Salmos. Vieron que sí nos dio tiempo, 130 paginitas a vuelo de pájaro. Pero con los elementos más importantes para que ustedes lo puedan comprender. Tienen 8 minutos para preguntar, decir todo lo que ustedes quieran sobre este tema. Se quedaron mudos. No, no hay comentarios. No puedo creerlo. No, Betsy, todo está bien. No, yo tal vez una inquietud que he tenido siempre. Los salmos, como son cantados, pero siempre llevan una misma tonalidad, o cada persona que lo lee o cada iglesia le da su tonalidad. Pero la tonalidad depende del ¿qué dijera yo? Del género que está haciendo el salmo. Si es un género de súplica, o si es imprecatorio, si es de consuelo, si es de petición, si es de... O sea, el tono le va a dar la forma literaria de ese salmo. Igual que tendría que darlo cuando la tonalidad, cuando uno está haciendo una proclamación, cuando uno es lector y hace una proclamación, uno no solo tendría que dar la entonación de lo que está leyendo, sino también usar los signos de puntuación, porque existen para eso, para que usted haga pausas, para que usted lo entone y luego usted entienda que está leyendo. Pero si las personas no saben y solo leen entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente no entiende lo que se leyó. Y para ajustes, sí. Tienen que saber interpretar para poderlo transmitir. Es que por eso es proclamación, no es lectura. O sea, entonces se tiene que dar el sentido, porque al final de cuentas es Dios que está hablando a través de mí. No soy yo la que estoy hablando. Entonces, imagínese usted que si yo tampoco sé leer y en lugar de decir carta a los hebreos, digo carta a los ebrios. Y entonces todo eso pues confunde a la gente. Y eso pasa con mucha facilidad, ¿verdad? Ok, hay muchas cosas que les podría decir en relación a eso. Pero el hecho es que básicamente lo que ya les dije varias veces, ubicarse en los contextos para poder entender qué es lo que estoy leyendo. Y luego es otra cosa que, por ejemplo, en los salmos tal vez no es tanto, porque son como pequeñas
obras literarias, yo puedo agarrar un párrafo y quedarme en ese párrafo, digamos unos 4 versículos, que en la Biblia se llaman perícopas, ¿verdad? Yo me puedo quedar con una pequeña perícopa. Por ejemplo, en el Salmo responsorial de la misa, no se canta todo el Salmo, son los que van adecuados a la lectura, respondiendo a la primera lectura y a la segunda. Entonces se utilizan solo algunos versículos del Salmo. Entonces se saltan, ustedes ven la puntuación que les dan y van con puntos y no va seguido, ¿verdad? No dice Salmo 2 del 1 al 20, no dice así, sino que va diciendo versículo 1, versículo 4 y así poniendo, y a veces utiliza otro salmo más. El hecho es que intenta responder a la primera y a la segunda lectura, incluso al Evangelio, ¿verdad? Pero sí tiene que tenerse ese sentido para poder enriquecer la palabra, la vivencia, el culto que se está desarrollando. Porque es una de las partes más importantes de la Eucaristía. En la Eucaristía usted tiene la parte que prepara, que es la liturgia penitencial con el yo pecador, el Señor ten piedad, luego el gloria, que es la alabanza porque ya soy perdonada, y viene el plato fuerte que digamos que es la liturgia de la palabra. Que pues simplemente la homilía viene a ser como la forma como usted tiene que comprenderlo para poderlo aplicar a su vida. Y luego viene la otra parte, que es la culmen, ¿verdad? Que es la del pan. O sea, entonces tenemos en la Eucaristía 2 mesas, la mesa de la palabra y la mesa del pan eucarístico. Pero esas dos tienen la misma riqueza. Pero ya ven ustedes cómo se empobrece con una mala lectura. Bueno, pues si no hay dudas ni preguntas, hasta aquí llegamos. Vaya, Betsy, muchas gracias. Gracias, Betsy. Mañana entonces. Vaya, Betsy, y descansan. Gracias. Bueno, inicio de semana mejor no, ahorita es energía. El viernes ya descansamos. Bueno, buenas noches entonces. Muy bien, buenas noches a todos. Entonces, gracias por estar aquí. Gracias, feliz noche. Gracias a usted, Gracias, Betsy. Betsy. Buenas noches. Buenas noches. Paso la grabación en un rato. Bueno, gracias. Y ahí se acuerdan que siempre está en el portal la agenda y también está también ahí se pasa la grabación en el portal. Muy bien. Bueno, buenas noches. Entonces. Gracias, buenas noches. Adiós.